Entre el ruido del mundo, la rutina que agota y los conflictos que secan el alma, en tu hogar la vida puede volver a brotar. Te saluda Luis López y Verónica López, obreros de Ministerios Llamada Final. Bienvenido a Oasis, donde el hogar no se rinde, se riega. Cuando Dios es el centro, el hogar se transforma en manantial de vida. Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes que sigue en sintonía con nosotros el día de hoy, aquí a través de Radio Sion 540 AM, la portadora de buenas nuevas. El día de hoy le damos una cordial bienvenida a su programa familiar Oasis. En este día sábado le damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de seguir disfrutando de sus misericordias y agradecemos a cada uno de ustedes por su fiel sintonía y también a cada uno de ustedes que son gedeones, son hermanos, hermanas que han hecho ese compromiso delante del Señor para aportar para que estos medios de comunicación sigan saliendo al aire. Así que el día de hoy damos gracias a cada uno de ustedes y bendecimos sus vidas, sus familias y le pedimos al Señor siempre que Él sea la provisión en todo momento de necesidad y que su gracia y que su misericordia siga siendo depositada sobre cada uno de ustedes. El día de hoy, por un compromiso familiar, mi esposa no pudo estar en este programa, pero primero Dios, para la próxima semana estará con nosotros. Bueno, esta mañana también le damos la cordial bienvenida a nuestro amado hermano que nos acompaña el día de hoy aquí en Cabina de Controles. Buenos días, hermano Luis. Buenos días a todos nuestros hermanos que escuchan este programa Oasis. Y bueno, les acompaña aquí en Controles, hermano y amigo Andrés Chan y soy Sion de todo corazón. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mi nombre es Luis López y es un privilegio seguir aquí compartiendo con ustedes este tiempo de enseñanza. Sabemos que a través de la Escritura hay mucho consejo, hay mucha palabra que nuestro Señor siempre tiene para cada uno de nosotros. Y el día de hoy yo quiero compartir un tema el cual lo he titulado Amigos de Dios. Y quiero leer con usted rápidamente en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23, la Escritura nos dice: y se cumplió la Escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando yo leía este versículo 23 de este capítulo 2 de la carta de Santiago, esta palabra que dice, y fue llamado amigo de Dios, me llamó la atención porque qué hermoso ha de ser para todo aquel que es considerado amigo de Dios, que Dios lo ve como un amigo. Entonces, esta mañana yo quiero comenzar a hablar con ustedes sobre el buen anhelo que debemos tener de querer ser amigos de Dios, ser un verdadero amigo de Dios. Yo buscaba algunas definiciones de lo que es un amigo, y el amigo dice que es un asociado, es un cercano, alguien que siempre acompaña, alguien con quien se convive, es aquel que ama en todo tiempo. La lealtad y fidelidad son cualidades de un verdadero amigo. Es un confidente confiable, querido en los estrechos lazos del afecto personal. El amigo es aquella persona con quien uno siempre va a convivir, que se mantiene una relación constante, alguien con quien se puede confiar en el momento de la necesidad y se sabe que va a haber lealtad, es decir, que va a estar siempre en todo tiempo, que hay un afecto muy especial hacia el amigo. Entonces, yo meditaba sobre este hombre llamado Abraham y yo decía, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cuál fue el proceder de Abraham durante toda su vida? Lo cual la Escritura lo reconoce como un verdadero amigo de Dios. Y en base a esta pregunta que venía a mi corazón, yo espero que cada uno de nosotros que estamos esta mañana escuchando esta enseñanza de que quiero compartir con ustedes, que haya en nuestro corazón
el deseo de llegar a ser un verdadero amigo de Dios. Pero hoy, quiero hablar con usted sobre cuál fue el proceder de Abraham durante toda su vida para que la Escritura misma lo declare y lo reconozca como un verdadero amigo de Dios. Es importante recordar que Abraham dice que era de Ur de los Caldeos. Esta ciudad era una ciudad babilónica y una de las características de esta ciudad era que eran personas idólatras. Pero sin embargo, vemos cómo Dios escogió de esa ciudad a este hombre gentil y le da una promesa bien hermosa. Lo que se habla sobre Abraham lo podemos leer en el libro de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Ahí se habla sobre la vida de Abraham. Entonces, esta mañana yo quiero comenzar a hablar con usted. ¿Cómo fue el proceso de Abraham, su proceder en toda su vida para que Dios lo llegó a reconocer como un verdadero amigo? Dicho sea de paso, nosotros podemos llegar a ser verdaderos amigos de Dios conforme a la Escritura. Hay muchos personajes que vemos que eran amigos de Dios. Entonces, esta mañana yo quiero comenzar a hablar con usted. En Génesis capítulo 12, vemos aquel momento cuando Dios habla con este hombre y le da la promesa y le dice: quiero que dejes tu tierra, que tomes a tu familia y te vayas para un lugar que yo te voy a mostrar. Qué interesante es ver que Dios comienza a tratar con este hombre, que no era del pueblo de Israel, y le da una promesa y le dice: por medio de ti voy a ser una grande nación. Todo aquel va a ser bendecido en ti y aquel que te maldiga va a recibir también maldición. Es decir, Dios le da una promesa muy hermosa a este hombre, Génesis capítulo 12, y Abraham escucha lo que Dios le habla. En el versículo 4 de Génesis capítulo 12, quiero leer aquí lo primero que me llama la atención de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 4 dice: Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Lo primero que me llama la atención era que Abraham era obediente a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que Dios espera en nosotros es que seamos obedientes? Una de las cualidades, creo, de nosotros como hijos de Dios, el ser obediente a Dios, hermano, nos va a llevar a unas hermosas bendiciones. Usted que posiblemente tiene personas que le ayudan en su trabajo, creo que una de las cualidades más hermosas de una persona, de un trabajador, es cuando es obediente. Sabe que las cosas se hacen más fáciles, las tareas se hacen más sencillas cuando nuestros compañeros de trabajo son obedientes. Pero cuando hay un plan de trabajo, se va a realizar algo y la persona simplemente no es obediente, las situaciones se hacen más difíciles. Entonces, una de las cosas que yo veo aquí que Dios anhela, desea de nosotros, es que seamos obedientes. Y por eso es que cuando Abraham escucha las instrucciones de Dios, él siguió las instrucciones al pie de la letra. Y dice: y Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Hizo todo conforme lo que Dios le dijo. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, encontramos aquel pasaje cuando el sacerdote Samuel le dijo al rey Saúl, cuando él había desobedecido la orden que Dios le había dado, que tenía que destruir a todos los amalecitas. Por no obedecer, sucede que su reinado le es quitado y lo más tremendo, dice que la presencia de Dios se apartó del rey Saúl. Y es ahí entonces cuando el sacerdote Samuel le dijo al rey Saúl: la obediencia, le dijo, es mejor que los sacrificios. Dios quiere que usted y yo seamos obedientes. Dios demanda de nosotros que le obedezcamos. Entonces, una de las características, una de las buenas actitudes que veo yo de Abraham hacia Dios y que es también para nosotros, que seamos obedientes a Dios. El ser obediente, hermano, representa que yo voy a quitar mi voluntad y voy a decirle: Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Eso es ser obediente a Dios. Entonces, lo primero que veo yo en este hombre llamado Abraham es que fue obediente a Dios.
estamos viendo el proceder de Abraham, lo cual lo llevó que Dios lo reconociera como un verdadero amigo. Si usted y yo anhelamos, queremos ser amigos de Dios, necesitamos ser obedientes a Dios. Es decir, Señor, yo me hago a un lado y quiero que tú puedas crecer en mí. Quiero ser obediente a lo que tú dices en tu palabra, la manera como tú quieres que sea mi proceder. En el capítulo 13, encontramos aquí de Génesis que cuando Dios le da la promesa a Abraham y ya ha salido de su tierra, la bendición de Dios ya había llegado sobre él. Cuando leemos la escritura en el capítulo 13 de Génesis, vemos claramente que ya tanto Abraham dice, y cuando Abraham salió, dice que se había llevado con él a un sobrino llamado Lot. Tanto Abraham como su sobrino estaban ya bendecidos. Es decir, que Dios comenzó a demostrarle la promesa, lo que él le había dicho. Yo te voy a llevar y no te va a faltar nada. Yo voy a ser tu provisión. Yo voy a ser tu Dios protector. Y Dios comenzó a manifestar la promesa que él le había dado a Abraham. Pero en el capítulo 13 de Génesis encontramos que tanto Abraham como su sobrino Lot, ellos tenían ya muchos animales, tenían oro, tenían plata, ya los dos eran bendecidos. Aunque la promesa se le había dado a Abraham, pero él se llevó a su sobrino. Y su sobrino, por haber estado juntamente con Abraham, alcanzó también esa bendición. Pero sucede que comenzaron a tener conflictos los pastores de Abraham y los pastores de Lot, su sobrino. Entonces, en el versículo 8, yo veo una otra buena actitud de este hombre llamado Abraham. Recuerde que estamos analizando un poquito el proceder de Abraham, lo cual la Escritura lo reconoce como un amigo de Dios. Entonces, en el versículo 13 de Génesis, capítulo 8, dice, así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Mire, lo que Abraham está manifestando aquí es que el que es amigo de Dios es aquel que evita los problemas, es una persona pacificadora, es una persona como dijo el apóstol Pablo, si es posible, vivan en paz con todos. Entonces, cuando Abraham se da cuenta que estaban esos conflictos, esos pleitos, esos problemas entre los pastores, no era problema de Abraham con Lot, pero eran con sus pastores. Abraham le dice, no es posible, no es bueno que estemos en problemas. Somos familia, somos parientes. Entonces, esta buena actitud nos está dando a conocer que aquel que es amigo de Dios es aquel que anhela vivir en paz, es una persona pacificadora, es aquel que evita los problemas. Cuando uno, hermano, si uno tiene algún problema con alguien, la palabra nos enseña que debemos ir a buscar el perdón. No es saludable para nosotros que vivamos en enemistad. Recuerde que Dios nos ha llamado a vivir en paz y de la misma manera como Dios reconcilió al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener esta lección, hermano, que usted y yo somos llamados a vivir en paz y si es posible, debemos vivir en paz con todos, dice la palabra. Entonces veo aquí otra actitud muy buena y si nosotros anhelamos ser amigos de Dios, usted y yo somos llamados a ser personas pacificadoras. Es decir, anhelar vivir en paz, hermano. Muchas veces quizá hay conflictos entre nuestra propia familia, con nuestros compañeros de trabajo, aún con nuestros hermanos en la fe. Hermano, si se van a dar problemas, que no seamos nosotros las personas por las cuales se dan esos problemas. Que sean otros, pero que no sea usted y yo, que nosotros seamos diferentes. Recuerde que Jesucristo dijo que usted y yo somos la luz y la sal de la tierra. Es decir, nosotros tenemos que marcar diferencia. El apóstol Pablo dijo también que usted y yo somos cartas abiertas para los de afuera. Nos están viendo cuál es nuestro proceder. Y muchas veces, tristemente, nosotros pasamos a ser personas problemáticas. Y el que es amigo de Dios evita los problemas. Eso fue lo que hizo Abraham cuando se dio cuenta de esos conflictos y le dijo, ¿sabes qué? No es correcto
que estemos viviendo en pleitos. Entonces, la segunda actitud que veo, si queremos ser llamados amigos de Dios, si queremos ser realmente amigos de Dios, necesitamos pedirle al Señor que su paz, decirle, Señor, ayúdame a ser una persona pacificadora. Y en el versículo 9, en el siguiente versículo, cuando Abraham hace las paces y le dice, no está bien de que estemos en estos conflictos, entonces Abraham da a conocer una actitud muy hermosa también. Génesis capítulo 13, versículo 9. Y dice, entonces, mire las palabras de Abraham. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo iré a la izquierda. Cuando yo leía este pasaje, versículo 9 de Génesis capítulo 13, después que primero le dice, no es posible, no es bueno que estemos en estos pleitos, ahora yo te voy a dar a escoger. Recordemos algo muy importante. La promesa, el trato era de Dios con Abraham, pero Abraham se llevó a su sobrino. Pero cuando se dan esos problemas, Abraham tenía la convicción que la promesa, que el trato era directamente con él. Y entonces lo que manifiesta Abraham en el versículo 9 cuando le dice, mira, toda la región está a tu disposición. Tú puedes escoger la tierra que tú quieras y la que tú no quieras, yo la voy a tomar. Lo que está demostrando aquí es que aquel que es amigo de Dios no pone su corazón en las cosas terrenales. Abraham sabía que donde él estuviera, a donde él fuera, Dios lo iba a bendecir. Tenía la convicción de la promesa que él le había dado y por eso le dice, tú toma lo que quieras y tú te vas para donde quieras. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, porque él sabía que Dios iba a cumplir su promesa y no tenía puesto sus ojos en las cosas materiales, su corazón en las cosas terrenales. Entonces dice la Biblia que su sobrino tomó aquellas llanuras verdes, donde su mente le dijo, y se fue para Sodoma. Para allá se fue su sobrino Lot. Y Abraham se fue para aquellas tierras que se miraban secas. Pero después de haber tomado esa decisión, dice la Biblia que Dios habló con Abraham y le dijo, mira, te voy a hacer una grande nación. Te voy a bendecir de una manera sobrenatural. Entonces, en el versículo 9, me doy cuenta que aquel que es amigo de Dios es aquel que no pone su corazón en las cosas terrenales. Abraham le dijo, toma lo que tú quieras, porque él sabía que Dios estaba con él y Dios iba a cumplir la promesa que le había dado, pero no se dejó llevar solamente por su vista, sino que él sabía que Dios estaba con él y le dio a escoger a su sobrino Lot. Entonces, vemos claramente aquí que la palabra del Señor nos enseña que si nosotros queremos ser amigos de Dios, necesitamos poner nuestra vista, nuestros ojos en el reino celestial. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Es decir, queremos ser amigos de Dios, enfoquémonos en el reino eterno. Pero en el capítulo 14 de Génesis, encontramos ya que su sobrino Lot, cuando él tomó la decisión de irse para Sodoma, dice la Escritura que vinieron 5 reyes y conquistaron esa ciudad en el valle de Sidim y les quitaron todas sus propiedades a ellos y aparte de eso dice que se los llevaron cautivos a su sobrino Lot, a su sobrino Lot y a su familia. Entonces dice la Escritura que una de las personas que pudieron escapar fueron con Abraham y le dijeron lo que había sucedido. Entonces cuando leemos en el capítulo 14 de Génesis, dice la Escritura que Abraham se preparó con 318 hombres y fueron a pelear y pudieron recuperar tanto las pertenencias de que le habían quitado
a su sobrino, pero también su familia, y derrotaron a esos reyes. Génesis capítulo 14, versículo 15 dice: durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Cuando yo veo aquí en este versículo 15 de Génesis capítulo 14, el que es amigo de Dios es un cristiano victorioso. No importa las situaciones, no importa las circunstancias que estemos atravesando, pero si Dios está con nosotros, hermanos, vamos a ser victoriosos. Abraham se levantó y preparó a esos 318 hombres y fue a rescatar a su sobrino Lot. Y no solamente lo rescató, sino que dice la Escritura que despojó a estos reyes. Ahora, imagínese todo lo que Abraham tomó de esos reyes. Y entonces vemos claramente que en este punto veo que el amigo de Dios es aquel que va a permanecer, es aquel que va a ser victorioso. Posiblemente vamos a tener que atravesar situaciones difíciles en este caminar del Evangelio. Pero cuando nosotros entendemos quién es el que está con nosotros, vamos a saber y vamos a tener esa convicción que usted y yo somos victoriosos de la misma manera como Abraham vino y recuperó a su familia los bienes y despojó a los reyes que los habían atacado. Entonces veo esta buena actitud de parte de Abraham que nos enseña que aquel que es amigo de Dios va a ser un cristiano victorioso. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién va a poder levantarse en contra de nosotros? El que es amigo de Dios es aquel que tiene la convicción que no está solo, que siempre hay alguien con él. Y recuerde que la palabra dice que por medio de Jesucristo, usted y yo somos más que vencedores. El libro de Colosenses dice que en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo dice que hizo desfilar a sus enemigos avergonzados. Es decir, que por medio de Cristo, usted y yo somos más que victoriosos. Vamos a tener la victoria porque no estamos solos. Y eso es lo que yo veo aquí con este hombre llamado Abraham, que se levantó en esa batalla, pero él sabía quién estaba a su lado. Y si el Señor está con nosotros, vamos a ser más que vencedores. Tú que posiblemente estás en este caminar del Evangelio y posiblemente te ha tocado atravesar valles difíciles. El día de hoy solamente quiero recordarte, si Dios está contigo, vas a poder prevalecer, vas a salir adelante. Y lo más importante, en cada situación que puedas enfrentar, vas a ver la mano de Dios. Porque si eres amigo de Dios, Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo. Dios te va a respaldar. Seguramente van a haber momentos en que posiblemente nuestra fe va a flaquear, pero recuerda, Dios está contigo, Dios está en medio de esas circunstancias y Dios va a levantar bandera. Recuerda que la palabra del Señor dice que no estamos solos, Él va al frente de nosotros. Y si Él va al frente de nosotros, dice un versículo que el Dios de Israel nunca duerme. Imagínate, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que a las 24 horas está alerta, está pendiente, está cuidando de nosotros y de ninguna manera va a permitir que nuestra vida sea destruida. Pero es necesario que nosotros tomemos esa verdad, esas promesas y las hagamos realidad en nuestra vida. El día de hoy estamos hablando sobre amigos de Dios. Estamos viendo el proceder de este hombre llamado Abraham, lo cual la Escritura lo reconoce como el amigo de Dios. Regresamos después de una corta pausa. Bendiciones. Nos vamos a comer. A comerciales. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Bendiciones a cada uno de ustedes que siguen en sintonía con nosotros el día de hoy aquí en su programa familiar Oasis a través de Radio Sion 540 AM, la portadora de buenas nuevas. Saludamos a cada uno de ustedes que se une con nosotros el día de hoy a través de la radio, a través del Facebook. Queremos agradecer a cada uno de ustedes y los invito para que pueda compartir esta programación.
El día de hoy estamos hablando sobre el tema amigos de Dios. Estamos viendo sobre aquel hombre llamado Abraham. ¿Cuál fue el proceder de él en toda su vida? Por lo cual la Escritura lo reconoce como un verdadero amigo de Dios. Antes de continuar con este tema, quiero pedirle por favor a mi hermana Norma Martínez, ella llamó, si fuera tan amable de llamar de regreso aquí a cabina al 562-401-4070, 562-401-4070. Si por favor puede dejar su número y al finalizar el programa con mucho gusto le estaremos llamando. Recuerde 562-401-4070 a nuestra hermana Norma Martínez, si por favor puede llamar de regreso y con mucho gusto estaremos hablando con usted. Esta mañana estamos hablando sobre el tema amigos de Dios. Estamos hablando sobre el proceder de este hombre llamado Abraham, el cual la Escritura lo reconoce como el amigo de Dios. Y lo primero que veíamos en Génesis capítulo 12, versículo 4, es que Abraham fue una persona obediente a Dios. El amigo de Dios obedece a Dios. Segundo, el amigo de Dios es una persona pacificadora, es una persona que vive y que trata de vivir en paz con todos. Esto lo leíamos en Génesis capítulo 13, versículo 8. Y también el amigo de Dios es aquel que no pone su corazón en las cosas terrenales. Y esto lo leíamos en Génesis capítulo 13, versículo 9. Recuerde, queremos ser amigos de Dios, debemos poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Y también leíamos que en Génesis capítulo 14, versículo 15, el amigo de Dios es aquel que es un cristiano victorioso en todo tiempo. Es decir, reconoce realmente que Dios está con él y en cualquier situación Dios lo va a sacar adelante. Ahora continuando con este tema, en el capítulo 14 de Génesis, después que Abraham dice que fue y recuperó a su familia, los liberó de la esclavitud que ya se los habían llevado y recuperó las pertenencias y despojó a los reyes. Uno de los puntos importantes que veo yo aquí que hace Abraham es que cuando regresó de derrotar a esos 5 reyes, dice que le salió a su encuentro un rey llamado Melquisedec. Y aquí en este punto hay un misterio, hay una verdad tan grande para cada uno de nosotros que quiero compartir con ustedes. Cuando Abraham venía con todo lo que había poseído, le sale al encuentro un rey llamado Melquisedec, rey de Salem, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en Génesis capítulo 14, versículo 20, entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Yo quiero hablar con usted, hermano, sobre esta acción tan importante, una acción tan buena, que cuando vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que el amigo de Dios, con sus buenas acciones, bendice sus generaciones. Mire, Abraham vino, se presentó, le sale a su encuentro este rey llamado Melquisedec, y Abraham dice que dio la 10ª parte de lo que él había adquirido a este rey llamado Melquisedec. Pero ahora yo quiero llevarlo rápidamente a este punto que le quiero dejar porque lo encontré bastante interesante. Cuando Dios le permite que naciera el hijo de Abraham, su hijo se llamaba Isaac, y dice en Génesis capítulo 26 que cuando Dios le dice a Isaac, no quiero que regreses para Egipto porque había ahí en esa ciudad, ahí en Gerar, donde estaba Isaac, llegó el tiempo de pobreza, de escasez. Entonces Dios le dijo, quédate en este lugar, yo te voy a proveer. Y cuando Isaac se queda en esa ciudad llamada Gerar, Dios lo bendijo. Dice que todo lo que él hacía era prosperado al 100%. Y sabe que la gente de esa ciudad le llamaron a Isaac, el hijo de Abraham, el bendito de Jehová. Quiero que vea este primer punto. Abraham siembra, da sus diezmos, ahora su hijo Isaac
es reconocido, lo llaman el bendito de Jehová. Pero después, dice la Biblia que Isaac, dice que tuvo 2 hijos, ¿verdad? Uno se llamaba Jacob y otro se llamaba Esaú. Pero dice la Biblia que Jacob dice, a Jacob amé. Dios hablando dice, a Jacob amé. Mire, Dios manifestando el amor, el cuidado hacia los descendientes, hacia las generaciones de Abraham. Dice, a Jacob amé. Y cuando leemos sobre la vida de Jacob, él tenía un mal testimonio, él tenía un mal proceder, pero por amor, por la buena acción que Abraham hizo, Dios siempre tuvo el cuidado de sus generaciones. Y dice aquí, a Jacob amé, refiriéndose a la descendencia, generaciones de Abraham. Pero hay un versículo que me llamó la atención en Hebreos capítulo 7, versículo 10, mire. Y es importante que recordemos que uno de los hijos de Jacob era Leví. Ahora yo quiero leer con usted lo que el escritor de Hebreos capítulo 7, versículo 10 dice. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 10. Dice, cuando Abraham dice, la tribu de Leví, dice, a pesar, dice, Hebreos capítulo 7, versículo 10. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. ¿Sabe que lo que yo me doy cuenta aquí es que cuando Abraham le dio los diezmos al rey Melquisedec, también lo estaba haciendo Leví? Ahora, cuando yo veo esta acción de Abraham, cuando dice claramente que cuando él estaba dando los diezmos al rey Melquisedec, dice que también lo estaba haciendo Leví, me llama la atención el privilegio de la tribu de los levitas. Y esto lo podemos leer en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y 9. Ahí nos damos cuenta que los levitas dice que fueron establecidos como sacerdotes. Y parte de sus funciones, parte de lo que se les dio el privilegio, es que los levitas fueron elegidos para llevar el arca del pacto. Ellos eran los únicos que debían transportar el tabernáculo. ¿Sabe que el arca del pacto representa la presencia de Dios? Mire el privilegio que se le dio a los levitas. Leví, hijo de Jacob, mire, pero vemos la bendición por una buena decisión que Abraham hizo. Pero también dice que fueron elegidos para ministrar en la presencia del Señor. Notemos ese privilegio, esa bendición tan hermosa que se le dio a los levitas, a Leví. Y también dice que fueron elegidos para declarar bendiciones en el nombre del Señor. Es decir, que Dios los capacitó, Dios los delegó para declarar bendiciones hacia los demás en el nombre de Dios. Mire qué hermoso privilegio. Lo más importante, cuando dice que se dieron las herencias a las 12 tribus de Israel, a los levitas, dice que no recibieron herencia, pero dice la Biblia que la herencia de los levitas fue el mismo Señor. Imagínese que la herencia de nosotros sea el Dios mismo, el Dios creador. Esto fue lo que recibieron los levitas. ¿Pero por qué? Por la buena acción de Abraham hacia el rey Melquisedec. Entonces, aquí veo este punto muy importante. El amigo de Dios, con sus buenas acciones, bendice sus generaciones. Por eso, hermanos, nos conviene ser amigos de Dios. Yo como padre, ya Dios me ha permitido ver 2 generaciones y veo cómo Dios está teniendo cuidado de mis generaciones. Pero nos interesa, es bueno que seamos amigos de Dios, porque Dios va a tener ese cuidado de nosotros. Pero es necesario que de la misma manera como Abraham sembró con esas buenas acciones, Dios tuvo cuidado de todas sus generaciones. Entonces, el amigo de Dios con sus buenas acciones bendice sus generaciones. En el capítulo 18 de Génesis, encuentro también que cuando Dios se da cuenta que esa ciudad donde estaba su sobrino Lot, llamada Sodoma y Gomorra, dice que eran ciudades que se deleitaban en la maldad, hacían todo lo que a Dios no le agradaba. Dice la Escritura que cuando Dios quiso destruir ese pueblo,
Dice en el versículo 17, mire, ¿cómo dice Génesis capítulo 18, versículo 17? El Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Sabe qué me doy cuenta aquí? ¿Sabe qué encuentro? Que el amigo de Dios es aquel que Dios le va a revelar sus planes. El amigo de Dios, Dios le va a revelar, le va a decir lo que él quiere hacer. Y por eso es que cuando Dios pensaba destruir a Sodoma y Gomorra, Dios mismo dijo, el Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque era su amigo. Entonces, hermanos, me doy cuenta que el ser amigo de Dios va a permitir que Dios hable, que Dios revele sus planes, lo que Él quiera hacer para nosotros. Y sabe que en Segunda de Reyes, capítulo 6, encontramos aquel pasaje cuando dice la Escritura que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los sirios. Y Dios a través del profeta Eliseo le revelaba al pueblo de Israel los planes de ataques de los sirios. Y en cierto momento, en este capítulo 6 de Segunda de Reyes, dice que el rey de los sirios llegó un momento que se dio cuenta que no podían afectar al pueblo de Israel. Y él pensó que había algún traidor entre ellos. Y oiga, quiero leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 12, dice: el rey de Siria, desconcertado, reunió a sus oficiales y les dijo, decidme quién de los nuestros informa al rey de Israel. Uno de los oficiales respondió, ninguno, majestad, se trata de Eliseo, el profeta de Israel, que informa a su rey de todo cuanto hablas en tu intimidad. Es decir, que este hombre le dice al rey de Siria, lo que pasa es que hay un hombre de Dios, que Dios le revela todo lo que tú piensas hacer cuando estás en tu intimidad, lo que tú hablas, lo que tú piensas hacer. Dios viene y se lo revela a este profeta Eliseo. ¿Sabe que eso es lo que va a suceder? Dios va a hablar, Dios va a revelar aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Dios va a venir a hablar porque Dios, que es todo poder, va a enviar esa revelación a nosotros como amigos. Por eso el amigo dice que es aquel que recibe la revelación. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que su amo hace. Los llamaré mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Nuestro Señor Jesucristo, rectificando esta gran verdad, que el que es amigo va a recibir la revelación de parte de Dios. Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice algunas cosas, sino dice, les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Entonces, el ser amigo de Dios, hermano, nos va a llevar a que Dios va a revelar sus planes a nosotros. Qué hermoso es que Dios venga y que le haga saber a usted, que me haga saber a mí de algo que va a hacer. ¿Por qué? Porque somos sus amigos. El amigo de Dios recibe revelación de Dios. Otro punto muy importante. En Génesis capítulo 18 de que estamos leyendo, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, entonces aquí veo un punto muy importante del que es amigo de Dios, referente a lo que hace Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 25. Cuando Abraham escucha que el juicio de Dios viene sobre esa ciudad, entonces Abraham dice, no es posible que hagas morir al inocente junto con el culpable, como si ambos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, no harás justicia. Lo que está haciendo aquí Abraham, hermano, es un intercesor. Él intercede por las necesidades de esta ciudad. El que es amigo de Dios, hermano, tiene la capacidad, tiene el derecho de interceder por los demás, hermano. Usted y yo somos llamados a ser intercesores por las necesidades de los demás.
Abraham, como era amigo de Dios, cuando él escucha de lo que Dios quería hacer en contra de Sodoma y Gomorra por la maldad que había, y él le dice, no es posible que el justo vaya a perecer juntamente con el culpable. Y él comenzó a negociar con Dios. Imagínese el privilegio tremendo del que es amigo de Dios. Puede llegar a interceder por los demás. Usted y yo somos llamados a ser intercesores. El intercesor es aquel que tiene la capacidad, mire hermano, es aquel que tiene la capacidad que Dios puede cambiar las situaciones. ¿Se recuerda usted de aquel rey llamado Ezequías? Cuando llega el profeta y le dice el Señor que prepares tu casa porque vas a morir. Viene este rey y dice, Señor, recuerda, si algo bueno he hecho, ten misericordia de mí. Este profeta que le había dado ese mensaje dice que iba en el patio de su palacio cuando se regresa. Y Dios le dice, ve y dile que le extiendo los años. Y dice Señor, que te da 15 años más. Hermano, el llegar a ser amigo de Dios, hermano, van a haber muchas cosas sobrenaturales que vamos a poder experimentar. Entonces, el ser amigo de Dios, hermano, tiene tantos beneficios, tantas bendiciones para nosotros. Pero estamos viendo el proceder de este hombre, lo que usted y yo necesitamos hacer para llegar a ser verdaderos amigos de Dios. Y un punto final que quiero dejar con ustedes. En el capítulo 22, versículo 5, encontramos aquel pasaje cuando Dios le habla a Abraham y le dice, ahora quiero pedirte que me des a tu hijo, a quien tú tanto amas. Imagínense que la Biblia dice que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Fueron 25 años que él pasó esperando en que se llegara la promesa que su hijo naciera. Ahora su hijo era un jovencito. Dios viene y le dice, quiero que me des a tu hijo, a quien tanto amas. Dios le había dicho que a través de él iba a ser una nación grande, una generación grande. Pero sin embargo, Dios le da las instrucciones y le dice, quiero que vayas para el monte Moria y ahí vas a sacrificarme a tu hijo. Abraham hizo todo. Dice la escritura que caminaron 3 días de camino. Se fue para ese lugar. Pero cuando estaban llegando al punto final, quiero leer con usted Génesis capítulo 22, versículo 5, y aquí encuentro un punto final que quiero dejar en el corazón de ustedes sobre aquel que es amigo de Dios. Génesis 22, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. El que es amigo de Dios es aquel que confía en Dios, que sus promesas se van a cumplir. Él fue obediente a todo lo que Dios le dijo. Él se fue para ese lugar, caminó 3 días. Llegó, llevó todas las cosas que Dios le dijo, pero Abraham tenía la seguridad, tenía la confianza que Dios iba a suplir en el momento necesario. El amigo de Dios es aquel que llega a conocer al Dios proveedor, al Dios que le provee, que es su provisión en todo momento. Y por eso es que cuando Abraham se despide de sus trabajadores, le dicen, quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir para allá, vamos a adorar y vamos a regresar con ustedes. Él tenía la seguridad, él no sabía qué iba a pasar, pero él tenía la convicción, la seguridad que Dios iba a proveerle lo necesario para el sacrificio. Y en el momento cuando él ya estaba preparado, dice que Dios le habla y le dice, detente, ahora me he dado cuenta que me eres obediente, que me amas. Entonces el amigo de Dios es aquel que confía en que las promesas de Dios se cumplen y llega al conocimiento del Dios verdadero. Esta mañana, ya para finalizar, yo solamente quiero dejarle en su corazón cuáles son las evidencias del verdadero amigo de Dios. El amigo de Dios dice que aprende a obedecerle. Es una persona que vive en paz con todos. Es aquel que su corazón está puesto en el reino celestial. Es un cristiano que siempre vence en todas las batallas. A través de sus buenas acciones, sus generaciones son bendecidas. Es aquel a quien Dios le revela sus planes. Tiene el respaldo para poder interceder por las necesidades de los demás
y tiene la certeza en su corazón de que Dios cumplirá todas sus promesas. Entonces, esta mañana creo que nos conviene llegar a ser amigos de Dios. Pero el amigo de Dios es aquel, dice, que convive con alguien, es aquel que es leal, es aquel que es fiel, es aquel que ama en todo tiempo, es aquel confidente. El amigo es aquel que usted puede llegar en confianza y decirle algo que usted quiere que se mantenga, y él es confidente, no va a divulgar lo que se le dice, sino que es fiel, es alguien confiable. Nos conviene ser amigos de Dios. Hay muchas bendiciones, hay muchos beneficios de ser amigos de Dios, pero también hay exigencias de parte de Dios para que usted y yo lleguemos a ser verdaderos amigos de Dios. Esta mañana vamos a hacer una oración final, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para llegar a ser verdaderos amigos de Dios y que de alguna manera cada uno de nosotros lleguemos a ser aprobados y que en nuestro caminar nosotros podamos también alcanzar lo que este hombre pudo llegar a ser, a haber llegado a ser reconocido como un verdadero amigo de Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada familia, Señor, cada vida que se une con nosotros. Pedimos, Padre, que tu palabra, que este consejo quede en cada corazón, Señor. Anhelamos, queremos ser amigos tuyos, Padre, pero te pedimos que nos ayudes. Sabemos, Señor, que no es por nuestros medios, sino tú eres el que obras, el que operas en cada uno de nosotros. Pero anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, ser tus amigos. Necesitamos que tú reveles tus planes, lo que tú has de hacer, Señor, porque leemos en las Escrituras que son tremendas verdades, Señor, que tú revelas antes de hacer las cosas, pero es a tus amigos. De la misma manera como nuestro Señor Jesucristo dijo que ya no nos llamaréis más siervos, sino amigos, porque has dado a conocer todas las cosas que recibió del Padre. Pedimos en esta mañana, Señor, que tú te sigas glorificando, bendiciendo, Señor, cada familia, Padre, y que nuestras generaciones sean bendecidas por nuestras buenas acciones. Nosotros como padres de familia, Señor, ayúdanos a dejar buen legado, Señor, y que nuestras generaciones amen y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por estos medios que tú abres. Bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Recuerda que los sábados de 10 a 11 de la mañana estamos en Radio Sion 540M, la portadora de buenas nuevas. Este ha sido tu programa familiar Oasis. Bendiciones. Entre el ruido del mundo, la rutina que agota y los conflictos que secan el alma, seguimos creyendo que la vida puede volver a brotar. Gracias por acompañarnos en Oasis, donde el hogar no se rinde. se riega. Y cuando Dios está en el centro, el hogar se transforma en un manantial de vida. Hasta nuestro próximo Oasis.